Saludos estilistas. Hoy os traemos una guía para obtener el 100% del nivel Isla Sueños de Azúcar, reuniendo todas sus gotas de rocío de inspiración, maravillestrellas y cofres. Iniciamos el nivel girando a la derecha. Usamos la habilidad Garras adhesivas en el ámbar pegajoso del techo para desplegar una plataforma en la que nos subimos y cruzamos un portal que nos teletransporta a otro lugar. Desde aquí usamos las garras adhesivas en el ámbar de la pared para abrir un cajón. Saltamos a otro cajón y volvemos a utilizar las garras para ascender sobre otros dos cajones más. Ahora tenemos que usar la habilidad en 3 ámbares seguidos con diferentes alturas para avanzar sobre ellos y flotar hacia una plataforma de madera que hay junto a un portal. Pero no entramos en él, sino que activamos otros 2 cajones contiguos para poder acercarnos flotando al cajón más alejado sobre el que está la primera maravilla. Acto seguido, volvemos a sacar los cajones para regresar flotando al portal con el que interactuamos para que nos teletransporte a la siguiente zona. Una vez aquí, caminamos por el puente de madera roto, derrotamos al oscurretoño que parece estar flotando y usamos las garras adhesivas en el recipiente relleno de azúcar para que se abra, caiga el azúcar y nos muestre un camino que antes era invisible. Seguidamente abrimos 2 frascos más mientras avanzamos por las plataformas con diferentes formas para llegar a una gran mesa flotante que hay junto a un pilar. Aquí ganamos altura, abrimos un bote de azúcar y flotamos hacia la plataforma azucarada. Después brincamos sobre las superficies manchadas, abrimos la siguiente vasija y nos desviamos por el camino alternativo que desvelamos completamente cuando abrimos otro tarro cercano. En cuanto llegamos a la mesa que está flotando, purificamos las 3 primeras gotas de rocío de inspiración. Lo siguiente que haremos será aprovechar la altura con la que contamos para flotar hacia la plataforma invisible con flororitas. Vencemos al oscurretoño, abrimos un recipiente, saltamos a la plataforma cercana, destapamos el mismo bote cuando se aleje y flotamos hacia la siguiente plataforma. Cuando la vasija de enfrente esté cerca de la columna de la izquierda, la abrimos para flotar hacia una superficie un poco más alejada. Allí usamos las garras adhesivas en un azucarero y subimos por los escalones que hay en forma de espiral para ascender a la mesa flotante en la que está la segunda maravilla. Acto seguido, descendemos flotando desde las alturas hacia la superficie de azúcar más cercana a las 3 mesas. Subimos sobre ellas y cuando llegamos a la última, usamos las garras adhesivas para que el azúcar nos revele un camino oculto bajo las mesas, que seguimos para encontrar otras 3 gotas de rocío de inspiración. Sin prisa pero sin pausa, volvemos por donde vinimos, acabamos con un escurretoño, abrimos el bote de azúcar que se acerca a nuestra posición, avanzamos a la siguiente plataforma azucarada, utilizamos la habilidad de nuevo y brincamos sobre pasarelas. Volvemos a utilizar las garras adhesivas para subir a una superficie con forma de cuadrado. Evitamos a los oscurretoños mientras nos dirigimos al otro extremo y abrimos otro envase para mostrar una escalera de azúcar por la que subimos. Cuando estemos arriba, abrimos la tapa del azucarero, nos dirigimos al área de la columna, abrimos el recipiente que hay delante nuestra y nos subimos flotando en la plataforma ahora visible para conseguir 3 gotas de rocío más. Regresamos flotando y brincando sobre 2 plataformas anteriores para acercarnos al portal gigante y usarlo para teletransportarnos a la siguiente zona. En cuanto llegamos, saltamos sobre las maderas rotas enfrente de nosotros y nos giramos completamente para hallar bajo las tablas rotas 3 gotas de rocío adicionales. Acto seguido nos subimos al cuadro flotante y avanzamos sobre varias plataformas hasta fijarnos en unas mesas de ámbar. Nos adherimos a la primera, después a la segunda. Nos soltamos un momento para poder acercarnos a la tercera y descendemos a la superficie inferior. Justo después desplegamos 2 cajones para ganar altura. Usamos la habilidad en el cajón de la maravilla. Nos esperamos a que una mesa móvil se acerque a nosotros para engancharnos a ella y alcanzar flotando el cajón donde recogemos la tercera y última maravilla.
Volvemos a usar rápidamente las garras en la mesa móvil e inmediatamente flotamos a la izquierda para apoyarnos en un estante y coleccionar 3 gotas de rocío más. A continuación nos adherimos al ámbar con forma de cuadrado y a otra mesa móvil que solo se mueve de izquierda a derecha. Giramos la cámara completamente y saltamos a la plataforma que esconde las 2 últimas gotas de rocío de inspiración. Por último, si queremos conseguir los cofres con diamantes de este nivel, primero habrá que completar las áreas que nos faltan. Y una vez hayamos regresado a Espira, volvemos a entrar al comedor de Grace, para poder repetir el nivel desde el inicio. Nada más comenzar esta segunda vuelta, apuntamos a la lámpara morada central que cuelga del techo y a las 2 lámparas pequeñas que hay a los lados de la decoración principal del comedor de Grace para que aparezca un cofre con 30 diamantes. Un poco más tarde nos acercamos al portal que está en el final de la zona de los azucareros flotantes, pero no entramos sino que lo rodeamos flotando para pisar los tablones de madera que hay en el otro lado, y así averiguar el paradero de un cofre oculto que guarda 5 diamantes. Por último, partimos del lugar donde conseguimos las últimas gotas de rocío de inspiración, flotamos hacia el cuadro que hay al fondo y entramos en él para que nos teletransporte a otro lugar que está formado por una gran variedad de postres gigantes sobre los que deberemos saltar y flotar. Entre ellos podemos distinguir flanes, piruletas e incluso una gran tarta que será el lugar al que debemos llegar. Una vez aquí, caminamos por el lado izquierdo de la tarta para descender flotando sobre un flan y descubrir el último cofre que incluye 5 diamantes. Y con esto hemos conseguido todos los coleccionables del nivel Isla Sueños de Azúcar. Recuerda que si quieres volver a repetir el nivel, solo tienes que entrar por la puerta del comedor de Grace, ubicada en Espira y cerca del teletransporte con el mismo nombre. Si esta guía te ha sido útil, dale a me gusta, deja un comentario y no olvides suscribirte para no perderte las próximas guías de Infinity Nikki. ¡Hasta la próxima!